Cierto. Bueno, ¿ahí están viendo bien la pantalla? Sí. Ok. Hasta ahora les dijeron que existía un elemento que se llamaba resistencia, un elemento que se llamaba capacitor y otro elemento que se llamaba inductor, ¿verdad? Sí. Y sí. Y cada uno de estos, ¿cómo? No estaríamos acá, si no. Hasta acá es todo conocido. Y cada uno de estos tiene alguna relación del tipo, si lo queremos hacer así, por ejemplo. Esto siento que es como un abuso de notación tremendo, pero podemos decir que el diferencial de tensión va a ser igual a el valor de este elemento, como se llama resistencia, por el diferencial de la corriente. Con el inductor, con el capacitor, tenemos que el diferencial de la carga va a ser igual a la capacidad por la diferencial de la tensión. Y por último, el diferencial del flujo, que nunca sé qué phi hay que usar, ni podemos decir que va a ser igual al inductor por derivada de la corriente. Bien. Hasta acá no les estoy diciendo nada. Podemos decir además que hay otra relación, que es que el flujo, el diferencial del flujo, va a ser la tensión por un diferencial de tiempo y que la carga no va a ser más que la corriente. Entonces la integral de la carga y la integral del flujo, perdón, la carga y el flujo van a ser integrales de la tensión o de la corriente en el tiempo. ¿Bien? Sí. Esto, Sí. digo, me creen porque lo deben saber mejor que yo. Ahora hacemos con el videito de YouTube. Ahora, si tomamos estas ecuaciones, podemos pensar que tengo la tensión acá, que tengo la corriente acá y que tengo el flujo acá. Ya ves, te estoy cambiando de letra. Volvemos a este flujo. Y tenemos el flujo magnético acá. La relación entre estas dos variables va a ser la resistencia, ¿verdad? De la forma dB/RTI. Esta ecuación de acá. La relación entre la corriente y el flujo nos lo va a dar el inductor. Sí. Dada con esta ecuación. La derivada del flujo, L, diferencial, mejor dicho. O la derivada del flujo respecto de la corriente va a ser igual a una cantidad que vamos a llamar inductancia. Y, perdón, tenemos la carga acá también, ¿no? Me olvidó de la carga eléctrica. Y el capacitor va a ser la relación entre tensión y carga. De nuevo, con esta ecuación, tal que la derivada de la capacidad respecto a la tensión va a ser una variable que vamos a llamar capacitancia. Y ahora hacemos el cuarto elemento, ¿qué es? ¿El flujo de la carga? Nah. Te caes, ¿no? Y hasta acá todo muy bonito. De hecho, tenemos dos ecuaciones más que relacionan, como dijimos, flujo y tensión, que va a estar dado por esta relación. Y tenemos una que relaciona carga y corriente, que va a estar dada por esta ecuación, ¿no? Sí. Bien, hasta acá el mundo era así hasta 1971. El mundo fue así. Bueno, uno podría decir que el mundo no cambió, simplemente nuestra concepción del mundo. Hasta 1971 decíamos esto, pero alguien se puso a ver acá un cuadrito parecido y dijo, acá falta algo. Esto no puede ser. ¿Me escuchan? Porque se me congelaron. Sí, sí. Bien. No, te escucho, te escucho. Porque acá viene la bomba. Alguien dijo, esto no puede ser. Claramente, si tengo una relación o tengo un elemento resultado de
corriente y tensión, un elemento resultado de corriente y flujo, y un elemento resultado de carga y tensión, nada me impide a pensar que puedo tener un elemento resultado de carga y de flujo, ¿verdad? Claro. Ahora uno podría decir, si esto lo roto 45 grados, ya está simétrico y me quedo tranquilo. Pero bueno, la persona que dijo acá está faltando algo más y dijo esto se va a llamar memristor. Memristor. Y vamos a plantear una relación y se imaginarán, va a ser algo de este estilo, ¿no? Vamos a pensar en un elemento que relacione flujo magnético con carga eléctrica con una variable o con una cantidad conocida llamada memristancia. Que es la contracción entre memoria y resistencia, digamos. Esto fue en 1971 por el profesor León Chua. A quien algunos comparan o lo llaman el Albert Einstein de la teoría de circuitos. Bueno, digamos así rápido y pronto, esto pasó en el 71. Digamos que Chua siguió trabajando mucho con esta idea. Dijo, esto es una buena idea, voy a defenderla, no tengo por qué abandonarla. Estuvo trabajando mucho. No pasó grandes cosas hasta el año 2008. En el 2008, un equipo del HP Labs, liderado por Stanley Williams, descubrió o fabricó un dispositivo que tenía muchas de las características descritas por Chua. Y publicaron un trabajo muy conocido, cuyo primer autor es Strukov, que es el Strukov et al. 2008. Está publicado en Nature. Este es un trabajo muy, muy emblemático en este área, y lo que decían es, encontramos el memristor perdido. Bien, esto fue lo que planteó esta gente. Pero bueno, antes de meternos en eso, vamos a aburrirnos un poquito con matemática. Básicamente lo que conocemos de toda la vida es esto, ¿no? La ley de Ohm. Nada nuevo bajo el sol. Ahora bien, nosotros podemos pensar en que podemos llegar a tener una resistencia que sea función de un W que vamos a llamar variable de estado. Está bien. ¿Ok? Y podemos definir esa variable de estado de forma tal que la derivada respecto del tiempo va a ser igual a la corriente. Dicho de otra forma, tendremos una tensión que va a ser igual a una R que va a ser función de manera más general de una variable de estado interna y de la corriente. Esto lo que quiere decir, y esto es importante, es que el estado resistivo de este dispositivo va a depender de la corriente que haya circulado por él. De ahí es donde viene el término de memoria, porque depende de la corriente, no solo de la corriente aplicada, sino de cómo la corriente modifica su propio estado interno. ¿Ok? Entonces diremos que la derivada de este estado respecto del tiempo va a ser igual, en definitiva, a una función de la corriente, de forma más general. Esto es un poco lo que había planteado Strukov. Después, en el año 74, con Kahn, generalizaron esto a la idea de sistemas memristivos y describieron una curva I-B
que reproducía curvas de Lissajous o algo por el estilo, con lo que llamaron histéresis pinchada. Algo así. Entonces, podíamos pensar que teníamos un estado de baja resistencia y otro estado de alta resistencia. Lo dije al revés. Esta es de baja resistencia y esta es de alta. Dicho rápido, esto lo podemos llamar High Resistance State y esto lo podemos llamar Low Resistance State. Estoy generalizando y hablando bastante rápido, pero para entender, esto es un poco lo que había predicho Chuba. Hasta que finalmente, en el año 2008, el grupo de Stanley Williams, a través de la publicación de Strukov, plantean la idea. Ellos venían trabajando con un dispositivo de estas características, donde esto de aquí es una película delgada de óxido de titanio. Cuando digo película delgada estoy hablando de unos 30 nanómetros, entre dos contactos metálicos. Esto es lo que se conoce como una juntura MIM, Metal Insulator Metal. Podría llamarse MOM, porque el insulator es un óxido, pero bueno, conceptualmente es lo mismo. Y lo que planteó esta gente es que si llamamos a esta distancia D y a esta distancia W, y decimos que esta zona va a ser una zona dopada, y esta va a ser una zona sin dopar, esto será equivalente a tener esto, donde tendremos la zona sin dopar, lo que podemos llamar una R off, y la zona dopada una R on. Es decir, esto es baja resistencia, alta resistencia. La zona dopada será más conductor y la zona sin dopar será más resistivo. ¿Hasta ahora me siguen? Perdón, ¿podés repetir? O sea, son dos zonas dopadas distintas. Sí, a ver, este grupo estaba probando qué pasaba, estaba jugando, digamos, estaba investigando con estos sándwiches de metal, óxido metal, utilizando óxido de titanio, y descubrieron curvas IV muy parecidas a lo que había descrito Chuba. Entonces dijeron, bueno, ¿qué está pasando acá? Y plantearon este modelo. Un modelo en donde tenían dos zonas, en esta película delgada, una zona que se llamaron dopada y otra sin dopar. ¿Qué son los dopantes? Bueno, básicamente lo que tenían acá son defectos en el material en forma de vacancias de oxígeno. Una forma así un poco de notación, digamos, en abuso de notación, esto se suele escribir como TiO2 menos X a la zona dopada y TiO2 a la zona sin dopar. Esto lo que quiere venir es que la estequiometría de este óxido, la composición cristalina de este óxido, no es perfecta y tiene defectos en forma de vacancias de oxígeno. Hay lugares donde debería haber oxígeno si no los hay. ¿Bien? Después, como pasa con todas estas cosas, esos mismos vacancias de oxígeno tienen movilidad y se pueden mover y hay difusiones. Entonces lo que termina pasando es que esta zona puede crecer o decrecer conforme los estímulos aplicados. ¿Bien? Sí. No quiero matarlos de una, les dejo ahí pensando un segundo. O sea, ustedes miran, vacancias de oxígeno es oxígeno. No. lugares donde debería haber oxígeno y no lo hay. Okay. Digamos, hablando así rápido. Las vacancias son un tipo de defecto de los materiales. Y en este caso, puntualmente de oxígenos. Pero digamos, es un lugar de la red que no está ocupado por un átomo, donde se esperaría que haya un átomo. Claro. En la zona dopada decís que hay vacantes de oxígeno. Claro, la zona está dopada por vacancias de oxígeno.
Y eso es lo que le da mayor conductividad. Bueno, lo que planteó Strukov, basándose en este modelo, es lo que se llama como un modelo de conducción de drift, de deriva no lineal. Un modelo de desplazamiento no lineal de iones. Entonces, lo que planteaba es que esta va a ser la resistencia total de este dispositivo y que el aporte de cada una de estas resistencias va a estar dada por el valor de cada zona, resistivo de cada zona, multiplicada por la relación W sobre D. ¿Ok? Esto básicamente va a ser equivalente a una única resistencia, que va a ser igual, R va a ser igual a la resistencia de esta zona, que va a ser R on por W sobre D, siendo W esta distancia y D esta otra, más R off, esto es un más, por 1 menos W sobre D. Esto es básicamente una ponderación de las dos resistencias, es conectar las dos resistencias en serie, y lo que estoy haciendo es como si yo acá tuviese una resistencia variable y puedo ir moviendo conjuntamente el aporte de estas dos resistencias. ¿Se entiende? Claro, está bien, hace Ok. Ahora, si definimos que X va a ser igual a W sobre D, podemos reescribir todo de la forma que un R de X va a ser igual a R on por X más 1 menos X por R off. Y X en este caso va a pertenecer a 0 o 1. ¿Bien? W no puede ser más grande que D. Perdón, me perdí. R-off y R-on son las dos resistencias del... Son los valores resistivos de cada una de las zonas. Ok, ok. Claro, después termina usándolo como una memoria. Vamos a llegar a eso. La idea es que este variable de estado W se puede modular con los impulsos aplicados de manera externa. ¿Cómo? Bueno, lo que va a pasar es que lo que estamos haciendo es, hay dos grandes modelos. Uno es el del movimiento de las vacancias de oxígeno y otro es la generación de caminos percolativos, es decir, caminos preferenciales de la conducción que se pueden generar atrayendo oxígenos y se apilan siempre en zonas similares, que después por efecto Joule se terminan fundiendo y cortándose, y ahí se genera este cambio de alta a baja resistencia. No importa eso ahora, podemos pensar como que hay una barrera que se corre toda. Este es el modelo más simple, que es el que planteó Strukov, en donde tenemos una movilidad, una velocidad de las vacancias de oxígeno, que va a ser igual a la derivada de W, como se mueve este W en el tiempo. Esto es, digamos, la velocidad de movimiento de esta barrera va a estar dada por la derivada de la variable W en el tiempo. Y esto va a tener que ver con la movilidad de las vacancias de oxígeno por R on sobre D por la corriente IT. En definitiva, podemos llamar K IT. Así definimos al desplazamiento. Esto se puede llegar desde aquí. ¿Me están boicoteando ahí con el partido de River? No. En definitiva, vamos a llegar a tener una variable, una derivada, que va a ser K. Antes de llegar a esto, vamos a hacer una salvedad. Hasta acá esto funciona, digamos. Esto explica el movimiento.
lo que estamos haciendo es generar que esta barrera se corra para aquí o para aquí, según cómo aplicamos pulsos de corriente o de tensión, y lo podemos calcular de esta forma. Es decir, yo voy a poder decir que esto para jugar está bueno, se puede programar y se puede jugar, suponiendo un valor de movilidad de las vacancias. Vamos a hacerlo en español. Una pregunta. La última ecuación que pusiste ahí, Sí, me perdí con qué era eso. Eso es cómo se mueve la barrera entre la zona dopada y la no dopada. correcto. Imagínate que tenés esto así. Este es tu W. Vos aplicás una corriente en el tiempo y tu barrera va a tener, digamos, y ese W va a tener un movimiento, va a estar dado por la diferencial de esto. Entonces, una manera fácil de calcular esto es pensarlo como un delta W a delta T, va a ser igual a K por I en el tiempo. Entonces, si vos tenés un vector de corrientes y un vector de tiempo, podés fácilmente ir calculando el valor de W para el tiempo, y una vez que tenés el W, te venís acá y te calculás el valor de R. Y calculando después con este I y con esta R, puedes calcular para cada tiempo la tensión. Y haciendo eso aparecen estas curvas. Lo siguiente que plantea Strukov es que, digamos, esto parece lineal. La idea es que vamos a plantear un movimiento no lineal. Digamos, esto es lineal, esto es una función lineal. Lo que dice Strukov es que cuando la barrera empieza a llegar a los bordes, esta velocidad se ve modulada. Entonces termina planteando que la derivada de la variable de estado va a ser igual acá por una función que se llama función ventana, que va a depender de la posición del W por I. Básicamente esto lo que hace es modular la corriente, y la corriente va a modular la velocidad de movimiento de esta barrera, que se modula al llegar a los bordes. ¿Bien? Después hubo mucha gente que se dedicó durante mucho tiempo, y sigue haciéndolo, a proponer mejores funciones ventana. O sea, hay gente que está viendo qué es mejor poner acá. Entonces van y miden una curva, entonces se miden una cosa así, qué sé yo, y ponen una función ventana y ver si pueden fitear mejor los puntos y explicar el modelo. Bueno. Esto es lo que se conoce como el modelo más simple de todos, que en algunos casos podría ser discutible, que es lo que genera en términos de curvas I-B, pero funciona, digamos. Este modelo simple. Ahora ustedes me dirán, pero acá no me hablaste ni de la carga, ni de nada. Me perdí. Sí, Escribiste dos expresiones distintas para la derivada de W. sí, perdón. Finalmente lo que el Strukov terminó planteando es que es poco real pensar que para todas las zonas del dispositivo esta barrera se va a mover a igual velocidades. Ah, ok. Entonces modula ese movimiento con lo que se llama función ventana, que va a ser una función que depende de la posición de cosas generalmente de este estilo. Si esto es W, esto es la función ventana, esto es 1, esto es D y esto es 0, generalmente se plantean cosas de este estilo. Entonces uno va modulando esta campana si la hace así o más cuadrada, pero en los bordes, fuera de esto da 0, no hay forma de que la función ventana, digamos, No, claro. la derivada no puede estar. Uno lo que va haciendo puede ser es modular acá como la velocidad se modifica en los extremos. Y acá tenemos dos Ws.
¿no? No, WS hay uno solo, perdón, ¿por qué dos? Y la ventana es función del W. Claro, la función ventana depende de dónde esté justamente la barrera, porque si la barrera está en el medio, uno diría que es donde tiene la velocidad máxima, y llegando a los bordes va a estar modulada. ¿Se entiende eso? Ok. No sé por qué, pero sí entendí. Eso fue un correlato físico, si quieres. Se dieron cuenta que llegando a los bordes, que es más esperable que esto cuando llega a los bordes cada vez le cueste más. Claro. Es casi como comprimir y extender un pistón, no sé. No sé si es buena analogía, pero en términos... No, sí, pero entendí. Pero bueno, hasta ahora no hablé ni de carga ni de nada. Pero la carga seguramente va a estar relacionada con la corriente. Bueno, uno podría decir finalmente que la tensión va a ser la resistencia del estado ON sobre este W que va a ser en función del tiempo, esta variable de estado, sobre el D que es fijo, más la variable esta R off, 1 menos WT sobre D. Porque vamos, recordemos que lo que había planteado Chuba en sus inicios era esto que está acá arriba. Está bueno, pero me pierdo un poco. Uy. ¿Esto se borró? Chuba lo que había planteado en sus inicios era esto. Que tenemos una variable M, la manristancia. Vamos a tener acá abajo. Que relaciona el flujo con la carga. Esto es lo que dijo Chuba. Dijo, bueno, y Strukov y tal, como dijeron que esto que hicieron es un manristor. ¿Qué tiene que ver? Bueno, de nuevo, ellos plantearon esta idea de que dW a dt es igual al movimiento de las vacancias de oxígeno por esta R on sobre D. Esto está todo muy bien explicado en el paper de Strukov, que después se los paso. Uno puede esto resolverlo de forma que queda... paso esto para allá, integro. Entonces integro la corriente, me queda la carga, ¿no? Sí. Paso esto para acá. Entonces me queda dW a dt igual a la movilidad R sobre D y dt dt. Integro acá, seamos buenos, que no me veo un matemático. Integro acá, seamos buenos y decimos todo esto es constante, hasta acá, perdón. La integral de la corriente respecto del tiempo es igual a la carga. Entonces el WDT va a ser la movilidad por el R on sobre D por la carga Q. Y lo que plantea esta gente después es que la manristancia, dependiendo de Q, esto después lo podemos resolver, lo podemos, sabemos esto, esta ecuación con el rojo lo podemos meter en la ecuación, en esta de acá arriba, acá está. Esto lo podemos meter acá. Y podemos plantear la idea de que nuestra manristancia será la resistencia del estado off por 1 menos la movilidad por la R on sobre D al cuadrado por Q dt. Entonces tenemos una manristancia en función de Q y esta gente dijo, bueno, resolvimos un poco lo que lo que Chuba planteaba. Y encontramos la manristancia y pim pam pum. Ahora, ¿cuál fue la explicación que les dieron? O que plantea Strukov, lo que quiere decir es que, bueno, la manristancia, si te pones a pensar este término de encima del cuadrado, bueno, lo que termina pasando es que no tiene muchas implicancias en el mundo más macroscópico, pero cuando nos vamos a la escala nanométrica, esto empieza a ganar peso, ¿no?
1 sobre d cuadrado en términos de nanómetros, empieza a tener peso. Entonces lo que Struckov plantea es que la memristancia no tiene sentido para materiales, digamos, o en dimensiones, en grandes dimensiones, micrones para arriba, ¿no? ¿Están? Sí. Bien. No, estaba viendo. Perdón. Sí, manda. No, me perdí un toque en el... El d cuadrado ese lo sacaste reemplazando WT, lo metiste en la ecuación anterior, ¿no? Claro. Ok, sí. No sabía, no me quedé colgado ahí. ¿Dónde sale ese d cuadrado? Pero ya está. Sí, acá hay una simplificación en donde decimos que acá hay un asterisco, hacemos una simplificación diciendo que el R on es mucho menor que el R off. Ah, ok. Yo me perdí en dónde metiste el flujo magnético. No hablé del flujo magnético todavía. Ah, ok. Hablé de haber encontrado la memristancia, que era lo que nos importaba. Claro, por eso digo. Pero partiste de una ecuación de una ley de Ohm. Sí, de esto de acá decís. Claro. Sí, una ley de Ohm un poco disfrazada, pero sí. Justamente lo que Struckov et al quisieron plantear es que cualquier sistema puede presentar esta propiedad, lo que pasa es que no lo estamos viendo bien. Un poco esa era la idea. De hecho, después habló de generalizaciones y hay gente que habla de MEM capacitores. De hecho, Chuba tiene un paper hablando de los MEM capacitores, de los MEM inductores y por supuesto de los MEM ristores. Con lo cual, esta idea de acá arriba, yo siempre lo tomo. Bueno, me estoy robando. Esto está perdiendo cosas, no sé por qué. Esto de acá me lo tomo con pinzas. Acá en el cuadrito se me borró el flujo. Pero bien, vamos a hablar un poco de qué características interesantes. Esto se puede bajar como un PDF, después siento que va a ser imposible. Medio que queda como una imagen grandota. Le tenés que hacer zoom. Ay, no sé si me gusta tanto. Bueno. ¿Qué se puede hacer con esto? Esa es un poco la pregunta. ¿Podés volver un segundo a la ecuación final? No vi cómo lo sacaste, pero el resultado. Acá abajo. Ya entiendo por qué pierdo las cosas. Ah, mira. Esto con un mouse sería mejor. O sea que digamos que la MEM resistencia está dada por el factor 1 sobre d cuadrado. No, a ver, todos esos parámetros entran en juego. Lo que quiso decir, lo que planteó Struckov es que no tiene sentido hablar de esta propiedad en dispositivos a gran escala o a dispositivos grandes, que esto emerge de manera natural en la escala nanométrica. Claro, porque el dióxido de titanio justamente se usa más en nanomateriales que... Eso es un poco lo que planteaban, pensar en esto, encontrarme en ristancia en un bloque gigante de algún material es complejo, no obstante en películas delgadas, bueno, aparece. Ahora, sí. Las vacancias de oxígeno, o sea, ¿qué es lo que está ahí que cambia
que se considera como dopaje. ¿Qué es lo que cambia en qué sentido? Si hay más, decís vos, si... No, pero digo, cuando uno dopa, por ejemplo, silicio, Bueno, está agregando electrones o, entre comillas, huecos. Acá, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en este caso, las mismas vacancias son los elementos que te generan los caminos de conducción. La vacancia te genera caminos conductores. Ah, pero... ok. Hay muchos gráficos. Es porque digamos, el enlace entre el titanio y el oxígeno queda con algún electrón libre. Con algún electrón libre. No es tan así. No sé si me animaría a decir algo por el estilo. Lo que pasa es que te terminas generando caminos que son mucho más conductores. Claro. A ver, el titanio es conductor. Digo, porque es un metal. Los óxidos son aislantes. Ahora, si vos lográs cómo controlás la presencia de los oxígenos, lo que estás haciendo un poco es hacer que una zona del material sea más metálica o más aislante. Está bien, vos podés decir, bueno, justamente eso es poner más electrones de... O sea, el dopado, el lado dopado, el que tiene vacancias de oxígeno, es más conductor. Claro, el lado dopado es más conductor. Claro, sí. El lado dopado significa el que tiene menos oxígenos, el lado más metálico. Claro. Imagínate que si te faltan vacancias de oxígeno, lo que termina pasando es que tenés una zona que está menos oxidada, por así decirlo. Entonces te genera un camino de conducción. ¿Siguen ahí? Sí. Bien. No, a mí me está cerrando algunas cosas porque esto lo vi. No vi el concepto MEN resistores. Si bien lo nombraron, viste que te comenté en la materia de introducción a nanotecnología con Galo. Mira. Y la fabricación del dióxido de titanio y todo eso. Entonces, hay más explicaciones químicas por ahí que el concepto físico. Bueno, ellos usan mucho titanio para hacer cosas de nanoporosas, nanoporos y ese tipo de... Sí, se usa de todo, hasta para crema, cosméticos. Bueno, nada. Y ahora me están cerrando algunas cosas con esto, por eso que me quedamos medio con back. ¿Y por qué titanio? ¿Por qué óxido de titanio? Bueno, algo que es notable de este fenómeno, es que aparece casi en... es un fenómeno bastante universal. Aparece en óxidos binarios, aparece en manganitas, aparece en cupratos, aparece en perovskitas, digamos, muchos materiales presentan este fenómeno. Hay reportados óxido de titanio, óxido de tantalio, óxido de hafnio, óxido de cobre, cupratos, incluso óxido férrico en alúminas. Está reportado en, como decía, manganitas, compuestos de base de magnesio y óxidos de magnesio. Por ejemplo, material semiconductor como el ivacuo presenta también efecto benristivo en algunas condiciones particulares. Perovskitas, está presente en varios materiales, por lo cual es bastante universal. O sea, cambian las constantes que están en la ecuación de la distancia. Sí, digo, todo esto hay que tomarlo con pinzas, son modelos, son formas de explicar. Digamos, lo que subyace detrás de esto, que es lo otro que quería diferenciar, es el fenómeno de la conmutación resistiva,
RS en inglés, de Resistive Switching, que es un fenómeno que ya se había observado hace mucho tiempo. No solo, digamos, no fue Strukov el que descubrió esto, ya es un fenómeno que está reportado hace mucho tiempo, el de la conmutación resistiva. De hecho, ya había mediciones de cosas muy parecidas a este tipo de curvas IB. Strukov, digamos, todo el grupo de Stanley Williams, lo que se dieron cuenta o que se percataron es que esto podía pensarse como un memristor de Chua. Ahí tuvieron el gran gancho, digamos, publicitario. Pero hay reportes de esto de la conmutación resistiva hace mucho tiempo. ¿Y lo que es la conmutación resistiva? Bueno, la conmutación resistiva es un fenómeno que se presenta en algunos materiales, como dije, en todos estos materiales que nombré recién, en donde hay un cambio en la resistencia al dispositivo, y este cambio es reversible y generalmente no volátil. Entonces, dicho todo esto, ya se venían maquinando dos cosas. Primero, que se podía hacer una memoria con esto, las que se llaman memorias ReRAM, por RAM resistivas. También lo pueden encontrar como ReRAM, algunos OXRAM. Esto OXRAM es por los procesos químicos que están involucrados en... ¿Pero se están usando esos actualmente? Hay memorias en estado... Hay un procesador de Panasonic que tiene memoria ReRAM basado en tantalio. Ah, mira. Y hay algunos prototipos y algunas cosas comerciales, no mucho, incipiente. De hecho, Intel viene prometiendo que va a sacar una tecnología que es la tecnología vertical o 3D, X-Point 3D, bueno, viene prometiendo esta supermemoria hace tiempo y todavía no sale. Pero está dentro de lo que se llama categoría de memorias emergentes. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Para terminar con esto, Chua ya había pensado qué se podía hacer con estos bichos. Ya había gente que estaba pensando qué hacer con la conmutación resistiva, entonces lo que vino a hacer acá Strukov es unir ambos mundos. ¿Y qué se puede hacer? Es, bueno, por un lado, memorias del tipo ReRAM, y por el otro lado se pueden emular neuronas. Otra rama importante que está teniendo incluso más valor hoy es el uso de estos dispositivos para emular sinapsis o espacios de sinapsis o spikes en neuronas y pensar en computación neuromórfica. Acá hay varios approaches para esto, es divertido para pensarlo. Uno puede pensar en un dispositivo único, donde uno le va aplicando pulsos y va generando un cambio gradual de la resistencia. Entonces imaginamos que esto es R y estos son pulsos. Número de pulsos o tiempo, uno va viendo. Y si yo voy aplicando un pulsito así, voy cambiando de resistencia, después llego acá y empiezo a aplicar pulsitos para el otro lado, voy bajando y voy logrando este tipo de perfiles. Y hay gente que ha encontrado comportamientos muy similares a lo que pasa con una neurona en un espacio sináptico. Además, esto queda con memoria, ¿no? Entonces uno puede aplicar este tipo de patrón en el dispositivo y el output en resistencia va a ser diferente que si uno aplica, por ejemplo, este patrón. Por decir algo. Entonces, si uno ya le empieza a dar nombres a estos patrones, es muy bueno para interpretar o para poder resolver esto que puede ser muy complejo de otra forma. Imaginen poder tener una red neuronal, asignarle pesos y que esa red neuronal esté en hardware y no programada en software sobre silicio. Entonces hoy se están buscando ese tipo de aplicaciones. ¿Qué más de todo esto? Otra cosa interesante o algo que se intenta hacer es que uno esperaría poder tener, como es tan simple, uno podría poner una barra de metal 1, llamémoslo, después pensemos el nombre, uno deposita el óxido
va depositando los óxidos donde quiere y después con una tira de metal 2 completa el dispositivo. Esto es lo que se llama un arreglo crossbar y visto más o menos de forma tridimensional sería una cosa así, exageradas las dimensiones, ¿no? El dibujo es lo mío, ¿eh? Entonces, si este es el óxido o el material que va a conmutar, uno va a tener las tiras de metal que pueden llamar, por ejemplo, wordline y bitline. Y aquí arrancan toda una serie de técnicas, estrategias y demás para evitar un problema que es el problema de las corrientes parásitas, porque se imaginan que si hacemos esto así, ponemos una resistencia así y otra aquí, sabemos las resistencias ahora. Ahora que quiero moverlo, esto no puedo. Bueno. Si yo quiero elegir este dispositivo, lo que me va a terminar pasando es que voy a tener corrientes indeseadas a través de los demás dispositivos también. Bueno, estos son algunos de los problemas que enfrenta hoy esta tecnología y otras tecnologías de este estilo que son dispositivos de 2 terminales, que son problemas tecnológicos a los cuales se enfrentan estos conceptos, estos materiales, estos dispositivos. Por otro lado, ¿qué era lo que quería decir? Por otro lado, otra aplicación es el de poder hacer una FPGA no volátil. ¿Les gustó esa, no? FPGA no volátil. Entonces, si uno tiene un montón de compuertas, algo, uno puede interconectar las LUTs usando estos dispositivos como si fuesen llaves. Entonces uno puede hacer algo de este estilo y poniendo transistores de manera inteligente, haciendo una especie de puente H. Uno puede programarlos. Entonces uno va a tener entre A y B una llave no volátil que puede programar o haciendo circular una corriente de esta forma o haciendo circular una corriente de esta otra. Y el último detalle de estos dispositivos es que son dispositivos que pueden ser, que pueden presentar 2 características fundamentales y más básicas. Los típicos dispositivos bipolares vienen con estado de alta resistencia, tienen un proceso que se llama, lo hice demasiado, vamos, de nuevo. Esta es la tensión, esta es la corriente. Hay un primer efecto o que llamamos no. Estoy tratando de hacer una curva lo más real posible, pero a ver, vamos a hacer esto. Ahí va. Bien. Esto que está acá es un proceso que se llama SET, que es el paso de
baja resistencia, alta resistencia, y esto que está acá es un proceso que se llama reset, que es lo opuesto. Les hago una pregunta ahora. Si ustedes están programando un experimento, están tratando de relevar, por ejemplo, esta curva IV. Tenemos el primer cuadrante y el tercer cuadrante, ¿no? Que tengamos, o que la curva se releve en el primer y el tercer cuadrante, ¿qué significa? En términos de energía, por ejemplo. Y que siempre consume energía. Va a ser sí, es como una resistencia. Un dispositivo pasivo, una resistencia no puede tener... no puede generar corriente en el segundo o en el cuarto cuadrante, ¿ok? Los capacitores y los inductores, por ejemplo, no, bueno, tampoco. Estaba pensando en un tipo de forma habría que pensar cómo almacenan energía. Yo me lo estaba relacionando, no sé si estoy diciendo una pavada, pero con la curva de estéresis de un transformador, que es prácticamente... Bueno, acá lo que se tiene es lo que Chuga llamó histéresis pinchada o pinch-off histéresis, porque en cero pasa por cero, algo que con un... Claro. Lo cual tiene sentido, ¿no? A lo que voy es que este es un dispositivo disipativo. Disipa energía, por eso que la curva IV está en el primer y en el tercer cuadrante. Estaba pensando que el estéresis de un transfo no ocupa parte del segundo, parte del cuarto, o sea, y no pasa por cero. Sí, está como centrado de otra... Sí, de otra manera. De otra manera. Bien, la pregunta que hacía es, ¿esa curva IV la harían controlando tensión o corriente? Corriente. Corriente. Ok, ¿por qué? Y porque el estado lo determinás con la corriente. Ya es lo que vimos antes, pero aparte acá en la curva. ¿Y no es por W el ancho? ¿Que tengo que ir variando? No, ahora no pensemos en eso. Pensemos fenomenológicamente cómo es esta curva. A ver, esta curva, ¿ustedes cómo la relevan? ¿Cómo hacen esa curva? Y como con SMU, o sea, tenés que Bueno, ¿y qué hacen en CMU? impone corriente y mide tensión o impone tensión y mide corriente. Bien. ¿Y entonces acá qué harían? Yo acá pondría corriente, pero no estoy seguro bien cómo justificarlo. Pienso que con la tensión no podés imponer el estado directamente. Digo, pueden hacerlo de la forma que quieran. ¿Se les ocurre que hay una estrategia que les convenga? ¿Respecto de otra? Un diodo, ¿cómo conviene hacer la curva IV? ¿Con corriente o con tensión? Con corriente, Bien, ¿por qué? porque con la tensión tenés que tener mucha resolución en la parte que se dispara, me imagino. Entonces, un diodo es una cosa así, ¿no? Claro. Sí, y más que nada porque
esto se puede quemar fácil, ¿no? Esto si se va, se quema fácil, ¿o no? Claro, claro, por eso. Tenés que tener mucho cuidado si usas tensión. Bien, esto de acá, ¿qué se parece? Y a un diodo. A Bien, ver, correcto. generalmente los procesos de set conviene hacerlo con corriente controlada. O a lo sumo, poner lo que se llama una corriente de compliance, una corriente límite. Para que el dispositivo no se queme. Entonces, esto viene, típicamente hace esto de acá. Después viene por acá. Hasta acá es como una resistencia. Lo importante de esto es que si yo arranco con el dispositivo y me muevo poquito, voy y vengo por acá. ¿Se entiende? Ya si le doy de más, tengo este fenómeno. Y una vez que me vine acá, si me muevo poquito, me quedo acá. Hasta que le doy, y ahí sí ya reescribo el dispositivo. ¿Ok? ¿Y acá qué pasa si uso corriente? Y se pincharía para abajo como un... No haría esa forma, claro. ¿No? No sé. Vengo aplicando corriente. Y sigo, se rompe para abajo. Esto de golpe hace esto, tac, acá. Me hace este cambio. O sea, me pasa de este valor resistivo a este que es mucho más grande. Si yo estoy imponiendo corriente, lo que voy a hacer es seguir imponiendo corriente. Entonces la tensión se me va a ir al demonio. Acá me va a convenir controlar tensión. Entonces típicamente lo que se hace es controlar corriente en el primer cuadrante y controlar tensión en el tercer cuadrante. O más típicamente hacer todo con tensión y poner una corriente de compliance. ¿Bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Sí, sí, ¿Ah, no? estoy anotando. Bien, el otro día hablamos de memorias. Hablamos de memorias volátiles y no volátiles. Hemos dicho que entre las volátiles teníamos las SRAM y las DRAM. ¿Bien? Y entre las no volátiles, ¿qué teníamos? Flash. Bien, las no volátiles podemos separar en tres grandes grupos. Aquellas que son maduras, aquellas que son de prototipo y aquellas que son emergentes. Esto no es porque se me ocurrió a mí, sino que así lo plantea la ITRS, International Roadmap for the Semiconductors, en uno de sus informes anuales, plantea estos tres grandes grupos, y entre las maduras plantea así las memorias flash, en donde tenemos dos sabores, las NAND o las NOR. ¿Ok?
En cuanto a las resistencias, en cuanto a las memorias tipo prototipo, la diferencia entre las prototipos y las emergentes son que las de prototipo ya están más consolidadas y están funcionando de manera más... sí, ya hay prototipos funcionales y hay cosas dando vueltas. Tenemos las FIRAM, que seguro escucharon hablar. ¿Conocen las FERRAM? No, ni La idea. de ferromagnética o algo así. ¿En Open Space no iban a usar una, Manuel? Yo no estoy más en Open Space, no sé. No. Okay. No, lo mataste con la contestación esa mano. No pregunto. Bueno, sí, las ferroeléctricas o las RAM ferroeléctricas son memorias basadas en materiales que tienen o sea, materiales ferroeléctricos. En vez de poner un dieléctrico, ponemos una ferroeléctrica. Así muy básicamente es muy parecido a una DRAM, pero cambiamos el capacitor por un elemento ferroeléctrico. Y son memorias que ya están funcionando y se usan mucho en el ambiente espacial porque tienen mayor resistencia a la radiación ionizante que las memorias CMOS. Pasa lo mismo con casi todas estas memorias que no dependen de almacenamiento de carga y que dependen de... en vez de carga dependen de, digamos, el almacenamiento de un estado no volátil que es una característica propia del dispositivo. Como en las ReRAM es el valor resistivo del dispositivo, ahora vamos a ver en las de cambio de fase es la fase del dispositivo y en las FIRAM va a ser el valor de magnetización, digamos, o el valor de ese material ferroeléctrico. Básicamente, y esta estructura se repite para la mayoría de este tipo de memorias, que son todas memorias de dos dispositivos. Aquellas memorias que no tienen... ¿cómo decirlo? Podemos usar un arreglo crossbar, como les conté antes, o podemos hacer estructuras tipo 1T, 1 algo, como pasa con las DRAM, que es 1T, 1C. Acá podemos hacer lo mismo, entonces si ponemos un pequeño transistor, podemos hacer esto, esta va a ser nuestra bitline. Vamos a tener acá nuestro óxido, esto va a ser la wordline, y tendremos aquí, voy a hacerlo con rojo. Nuestro material ferro eléctrico. Bien. Probablemente sean dos metales con una película de algún material ferroeléctrico entre ellas dos. Lo mismo ocurre con las ReRAM en lo que se llama estructura 1T, 1R. Bien. Las siguientes que les conté son las llamadas PCM, son memorias basadas en el cambio de fase. Phase Change Memory, imaginemos un material que según cómo lo excitamos eléctricamente lo podemos pasar de una fase amorfa a una cristalina o viceversa. Eso es... esto es discutible qué tan parecido o qué tan diferente o qué tan algo es a las memorias a las ReRAM, digo. En el fondo que terminamos midiendo y generalmente se mide generalmente también la resistencia de ese dispositivo. El tema de lo que tiene con esto es que el proceso por el cual se genera ese cambio de resistencia es diferente. Después tenemos las MRAM,
también magnéticas. La cosa magnética. M es de magneto resistivo, es una propiedad que tienen algunos materiales, la magnetoresistencia colosal o cosas por el estilo, no sé si han escuchado nombrar. Y básicamente son estructuras similares y son un poco todas combinaciones de usar materiales que tengan estas propiedades, lo mismo que las ST-TRAM, que es estas dos están íntegramente relacionadas, es como una nueva técnica de la otra. Las STT es por Spin Transfer Torque, transferencia de torque de spin magnético, y son dispositivos que tienen la capacidad de tener un cambio de spin. Básicamente todo esto se termina generalmente transfiriendo macroscópicamente a un cambio en una resistencia. Después, entre las emergentes tenemos, estas son aquellas que están en estadios más tempranos de la evolución, toda la rama de ferroeléctricas, en donde tenemos las FIFET, que es una especie de transistor de efecto de campo integrado con un dispositivo magnético en el gate. Dice FI ahí. No, FE, perdón. Es de Ferroelectric Field Effect Transistor. Es un transistor de efecto de campo ferroeléctrico. Básicamente se cambia el dieléctrico del transistor por un material que en vez de ser aislante es ferroeléctrico. Y se construye un transistor de efecto de campo. Lo bueno de estas memorias es que solo son un transistor. Es algo parecido con lo que pasa con la memoria de Floating Gate, pero de nuevo, en vez de tener un material dieléctrico, tienen un material ferroeléctrico. Después están las FTJ, que estas no las tengo muy conocidas. Estas bien no sé cómo... No les puedo dar mucha información. Imagínense que para todo esto hay todo un campo de aplicación gigante atrás de cada cosa. Ahí tienen algo para buscar si quieren, que son las FTJ. Yo la verdad que no tengo nada para contarles al respecto. Después tenemos toda la gama de las familias ReRAM, acá sí, donde de nuevo depende de cómo sea el efecto que se genera. Tenemos, por ejemplo, metalizaciones que se llaman, o cada vez se generan las CBR-RAM de caminos conductivos, de Conductive Bridge, se generan hilos conductores dentro del material. Después podemos tener aquellas que son bipolares filamentarias, que son por generación de filamentos conductores. Aquellas son unipolares filamentarias, la diferencia entre, y esto no se los conté, a ver, esto que dibujamos acá como curva IV es una curva IV de un dispositivo que es bipolar, ¿bien? Que es un menristor, pero yo podría tener algo de este estilo. Si esta es la tensión y esta es la corriente, yo vengo por acá, genero el set, entonces ya estoy, genero el set, bien digo, entonces me puedo mover por acá, pero si sigo, genero un reset. Pero también me puedo seguir moviendo por acá. Entonces tengo que llegar hasta acá para bajar, y luego tengo que venir y subir, y bueno, son unipolares. No necesito un cambio de polaridad para poder escribirlas y reescribirlas, ¿bien? Entonces eso también da pie a dos tipos de familias diferentes. Y después hay cosas más extrañas como aquellas memorias basadas en aislantes de Mott, que es un tipo especial de aislantes, de materiales. Memorias de carbón, basadas en materiales
de carbón, cosas tipo grafeno, nanotubos de carbono, cosas muy, muy raras. Las macromoleculares, esto sí que es delirio total, o las moleculares. Esto ya es un grupo de ciencia ficción para mí. Ahí sí que tampoco me meto, si les interesa. Hasta ahora son prototipos de dispositivos muy poco repetibles, pero que ocupan poco espacio. Eso es algo positivo, pero está fuera de mi poder de análisis. Ahí no me atrevo a decir mucho. Después, lógicamente, cada una de estas familias son puestas sobre la mesa, son comparadas, digo, ¿por qué una, por qué otra? ReRAM es hoy la familia por ahí de memorias emergentes que va sumando más puntitos en cuanto a la escalabilidad, en cuanto a la velocidad, en cuanto a la eficiencia energética, en cuanto a la operación o la posible operación en temperatura ambiente, no necesita temperaturas extrañas. En cuanto a su compatibilidad tecnológica con CMOS, es decir, los procesos de fabricación. Imagínense que si necesito un proceso de fabricación de alta temperatura, si esto lo tengo que fabricar después de que fabricamos el chip CMOS, bueno, hay un tema. También en cuanto a su compatibilidad de la arquitectura con CMOS, bueno, hay una serie de ítems en donde las tecnologías ReRAM van copando y van teniendo ventajas respecto de las otras familias emergentes. La idea de estas memorias, de la mayoría de ellas, es que se fabrican en procesos de Beol. ¿Qué era el Beol? ¿Los perdí? No sé. El Beol era el back-end offline de la fabricación de tecnologías CMOS, que tenía que ver con las metalizaciones y todo lo que estaba fuera del die en sí o que no tiene que ver con los dispositivos. Entonces la idea es que si uno tiene el sustrato, tiene los transistores acá abajo, y empieza a fabricar y por acá la metalización y por otra metalización y por un metal acá y otro metal acá y otro metal a otro nivel, la idea es que estos dispositivos se fabriquen aquí arriba, sobre la última capa de la fabricación CMOS. Entonces uno puede integrar directamente de manera vertical la tecnología CMOS en FEOL y la tecnología resistiva en BEOL o de las memorias. Un poco con las DRAM eso estaba pasando porque tenemos aquellas que tienen los capacitores de trinchera, pero también tenemos aquellas DRAM que tienen los capacitores arriba de la difusión del transistor. De hecho, no hablamos mucho, pero hay unas DRAM que usan unos transistores que son una cosa, una especie de pilar, que es un tubito, es una cosa hermosa, donde el gate, donde digamos acá tenemos por ejemplo el source y el drain, y es un tubito que envuelve es un material que envuelve a un tubito, y este tubito es la difusión, y esto que envuelve acá es el gate, y aquí arriba podemos, por ejemplo, poner el capacitor. Entonces con esto se logran tamaños de 4F cuadrado, que es lo máximo que uno puede escalar. Con estos dispositivos pasa exactamente lo mismo. Uno puede, haciendo esto que les había contado acá arriba, ocupar un área de 4F cuadrado. Esto, F siendo el tamaño mínimo. Por ejemplo, estamos en un proceso de 180 nanómetros, F será ese tamaño.
tenemos F ahí, tenemos F acá, tenemos F acá. Y si tenemos otra línea por acá, tendremos también F y lo mismo para este lado. ¿Bien? Entonces, ¿esto cuánto va a ocupar en área? F cuadrado. Eso va a ser F cuadrado. Perfecto. Pero, digamos, el dispositivo en sí es F cuadrado. El problema es que si yo tengo que poner un dispositivo acá al lado, tengo que poder fabricarlo. Lo mismo que este de acá. Entonces tengo que tener en cuenta todo este espacio para cada uno de los dispositivos, ¿se entiende? Tienen que estar a una distancia F, un dispositivo del otro. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Esta distancia de acá. F sobre 2. Esto es F sobre 2. Entonces me queda este área, este área, este área y este área, ¿cuánto van a ocupar? De igual forma, perdón, ¿esto cuánto vale? Esta dimensión de aquí. F sobre 2. F sobre 2. Entonces, ¿cuál va a ser el área? ¿Cómo? O sea, entre las 4 esquinas tenés un F cuadrado. Y O sea, después. cada uno, o sea, voy a tener 4F cuadrado, 4F. Sí, Debe tener, voy a tener esto, perdón. ¿Sí? sí. Y acá, ¿y esto qué área va a tener esto? Esto es F, ¿no? Y esto es F sobre 2. Entonces tengo F por F sobre 2. Esto por 4. F al cuadrado. Entonces acá me queda F al cuadrado, F. 2F cuadrado. Y acá arriba me queda F, ¿no? Sí. Entonces tengo F cuadrado, F, 2F cuadrado. Esto es F cuadrado también. 2 más 2, 4. Entonces de donde saco el 4F cuadrado. Ese es el tamaño mínimo en el cual puedo ir apilando cosas de este estilo. Entonces, con este concepto, las memorias DRAM también se han ido escalando para poder llegar a esto. El problema es que las memorias DRAM necesitan de los transistores, no pueden poner un capacitor solo. En las estructuras 1T, 1C. Entonces se han buscado estas ideas de capacitores verticales o cosas extrañas para poder mantener eso. De todas formas, estas tecnologías también muchas veces necesitan transistores de acceso para evitar los problemas de las corrientes de fuga. Y de hecho, en cuanto a la evolución de las DRAM, pasaron cosas divertidas, porque no solo se fueron achicando, porque se fue achicando el size, digamos. En el año 2000 estamos en procesos de 130 o 110 nanómetros. Llegando al año 2005 estamos en procesos de 70 nanómetros. En el 2008 más o menos ya estábamos en procesos de 65 nanómetros. Y ahí empezamos a pasar de una topología de DRAM que ocupaba 8F cuadrado, porque era el transistor más al lado del capacitor de trinchera, a una topología que el featuring size era más chico y encima ocupaba menos. Y ahora estamos en tecnologías de más o menos llegando a 7 nanómetros en tecnologías de 4F cuadrado, con lo cual ha escalado muchísimo. Sí. ¿Sí? Perdón.
¿Están? Perdón. Yo dejo de compartir esto. Sí, sí. Sí. Estamos. La verdad que era contarles así un panorama amplio de esto, para que quede cubierta esta parte de memorias más extrañas. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran, algo que les esté debiendo del TP. Tengo que editar en el campus, ¿no? Ya me lo voy a anotar eso. Sí, porque no está para subirlo. Igual, o sea, mañana, no se preocupen. Pero sí, mañana lo van a querer subir y no van a tener dónde. Yo lo iba a subir ya nomás. Pero bueno, Bueno, no lo subo ya. antes del lunes no te lo voy a corregir, pero seguro que no. No, yo lo subo. Vos después hacés todo lo que quieras. Te queda la cola del reciclado a vos. A mí no. Ahora me voy a divertir con estos TPs, ¿eh? Bueno, memorias. ¿Qué hacemos con el TP de memorias? Yo tenía pensado algunas cosas, pero por ahí cambiamos. Por ahí cambiamos. Me gusta esto de las emergentes y así también se meten en temas nuevos. ¿Qué piensan? Yo ya les hablé de ReRAM. Puedo hablarles muchísimo más, pero a grandes rasgos les conté los problemas y las organizaciones que tienen. Obviamente, si me piden paper de ReRAM, empapelamos sus casas, no hay problema. Se podría decir que tenés todos. Seguramente alguno se me escapa, pero me decís una persona y un año y más o menos me ubico de qué va. A ver, uno cuando se empieza a meter tanto en un tema ya empieza a conocer a los viejos culpables de todos. Si quieren hablar de ReRAM, les puedo recomendar autores incluso. Lógicamente, si les interesa ReRAM, el paper de Chua del 71 lo tienen que leer, que es un poco... No tanto por ReRAM, sino cuando se plantea la idea de los menristores. El de Strukov 2008 lo tienen que ver. Después, Basser también es un autor interesante para leer, tiene un review muy bueno del 2009. Del grupo de Stanley Williams, bueno, están Stanley Williams, Strukov, Pedromakis, fueron saliendo unos cuantos de ahí, fueron armando sus propios grupos. Si les interesa el modelo de Spice de los manrestores también, hay unos cuantos autores. Después hay un español que está trabajando en China ahora, que es Manuel Lanza, también muy recomendado como autor para hablar de manrestores. Y después aparecen todos los Chen, todos los Yang, todos los Teng, que son unos cuantos, y ya ahí me pierdo con cuál es cuál. Para modelos de Spice hay un paper de Biolek, que lo presentó en una revista muy falopa, creo que es croata, una cosa así, lo presentó en una revista, como decir, de la revista de los amigos ahí en Croacia, y tuvo una repercusión gigantesca, así que creo que traccionó a toda la revista. Y después depende de qué materiales se quieran meter, si les interesa, hay varias cosas. Me parece que en ReRAM les puedo contar más yo. Obviamente, si se pueden a buscar, van a buscar un montón. Les puedo decir dónde buscar, pero estaría bueno que busquen otra tecnología. ¿Les parece? De las emergentes. De las emergentes. Vamos con las emergentes. A ver, les marco ya un cuadrito para que elijan. Emergentes o de prototipo. Me parece que emergentes es más divertido, pero a ver. Les mando este cuadrito.
Ahí va, Ahí se lo mando al Discord. Tengo en imágenes, pictures. Pero me gustaría que más que algo técnico, hagan algo de divulgación. ¿Cómo la ven? Por ejemplo. Un artículo para el gato y la caja, ¿no? Digo, por decir algo para entender un poco el formato. Algo para que lo entienda alguien que no sea un experto. O algo que pueda una revista muy interesante. Un hilo de Twitter, no sé. Una página de Wikipedia. Un video de YouTube. Elijan un formato novedoso, sin perder rigurosidad técnica, pero, digo, no decir una burrada. Simplificarlo, pero no a tal punto que no se entienda. Pero, por ejemplo, si tuviesen que explicar lo que es doy el ejemplo, una ReRAM para que lo entienda cualquiera, uno puede decir que está basado en dispositivos que cambian su resistividad eléctrica según cómo se los excita con tensión o corriente, y esto quiere decir que cambia la forma o la dificultad que presenta el paso de electrones, es una cosa así medio caricaturístico que podría resultar en términos de palabras que puede entender la mayoría. Digo, si estamos pensando en algo más de divulgación. La otra es que sea algo de divulgación, pero para que lo entienda otro amigo ingeniero que no sea electrónico. O incluso para que lo entienda otro ingeniero electrónico, que van y le dicen, mirá lo que aprendí, esto no lo sabés. Esto es lo que se viene. Tengo una pregunta. ¿El MEM resistor orgánico sería de las emergentes? ¿Cómo? El MEM resistor orgánico o con polímero. Polímeros. He visto cosas con polímeros. Es adaptado en redes. Se cortó, perdón. Tengo entendido que lo usan en redes. Es adaptado en la parte de electroquímica. No sé, no, a ver. He visto hasta con impresoras de nanotintas que hacen memristores, pero puntualmente no sé a qué te referís. Habría que verlo. Ahí les pasé en el Discord el cuadrito de las tecnologías emergentes, más prolijo de lo que dibujé. Sí. Para que elijan alguna. De nuevo, pueden ser los que están en el recuadro verde. Elíjanse alguna de ahí. Descartaría ReRAM simplemente porque lo charlamos, pero qué sé yo, a mí las FIFET me parecen muy divertidas. Bueno, las magnéticas todas. Entender bien de qué va la parte de esos materiales magnéticos y demás. ¿Qué sería un ferroeléctrico? Un material. Ahí la tenés. La RRAM, la que te estoy diciendo, es la Electrochemical Metallic Bridge. Puente metálico electroquímico. Esa. Ah, ok. Esa es la que te digo que es con. Tiene una parte polímero. Esa memoria. Ok, sí. Polímero es el producto químico que va, es la cuestión química ahí. ¿Sabes lo que me costó esa materia? La electrónica con las químicas, eran todos químicos. Perdón, los ferroeléctricos son aquellos materiales que presentan la ferroelectricidad. Sí. Que es un tipo de polarización magnética que se da en aislantes, son una cosa así, ¿no? Yo
La parte magnética siempre fui bastante burro. No es mi fuerte. Pero es como cuando se hablaba de la... Porque un imán es un material que es magnético, ¿no? No, los ferromagnéticos también generan imanes, ¿no? Ya la verdad que realmente imanes empiezo a hacer agua. Esto está grabado, tengo que tener cuidado de lo que digo. Pero tiene que ver con cómo se genera, creo que la magnetización. Los diferentes materiales producen magnetizaciones de maneras diferentes. También es interesante pensar cómo, digamos, qué es importante una memoria, cómo son las estructuras de escritura y lectura, y cómo son los arreglos, o cómo se generan los arreglos. Así que piensen, me van contando y los largo temprano hoy, que tengo que ir a terminar mi tesis. Bueno, vamos con lo que vos. Yo elegiría, sí, no sé, Manu, pero